Jordania y Siria, que se habían movilizado para destruir el Estado judío. Una vez más, contra todo pronóstico militar, Israel obtuvo una victoria aplastante. Capturó territorios clave, incluyendo Jerusalén Oriental, bajo control jordano desde 1948, Cisjordania, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí. En una semana, Israel triplicó su territorio, y por primera vez en 1900 años, los judíos obtuvieron acceso al Muro de las Lamentaciones y a los lugares sagrados de Jerusalén. Para Israel, fue otra confirmación dramática de su llamado profético. Soldados israelíes, muchos de ellos laicos, relataron experiencias casi místicas durante la guerra. Cuando el general Motagur anunció por la radio, Har Habayit Beyadeinu, el monte del templo está en nuestras manos, muchos judíos de todo el mundo lloraron, sintiendo que presenciaban el cumplimiento de la profecía. Para el mundo árabe, fue una derrota humillante y traumática, una herida que nunca sanó del todo. La pérdida de Jerusalén, en particular, se consideró una catástrofe espiritual. La ciudad que albergaba la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, estaba ahora bajo control judío. Esta derrota de 1967 tuvo profundas consecuencias que resuenan hasta el día de hoy. Impulsó al mundo árabe e islámico, generando una determinación aún mayor para revertir lo que consideraban una injusticia histórica. También contribuyó a la radicalización de muchos movimientos islámicos, que comenzaron a ver la destrucción de Israel no solo como una necesidad política, sino como una obligación religiosa. Comenta aquí: si crees que estos acontecimientos de 1948 y 1967 son un cumplimiento directo de las profecías bíblicas sobre el regreso de los judíos a su tierra. Hasta finales de la década de 1970, Irán mantuvo relaciones diplomáticas relativamente estables, incluso cordiales, con Israel. Bajo el Shah Mohammad Reza Pahlavi, Irán fue un socio estratégico de Occidente en Oriente Medio y un aliado no declarado de Israel contra los regímenes árabes nacionalistas. Esta peculiar alianza tenía sentido geopolítico. Irán, al ser persa y no árabe, tenía sus propios intereses regionales que a menudo entraban en conflicto con los de los países árabes. Además, el Shah veía a Israel como un aliado útil contra la influencia soviética en la región y contra regímenes árabes hostiles como el Egipto de Nasser y la Siria de Nasser. Durante este periodo, Irán suministró petróleo a Israel, mantuvo importantes relaciones comerciales e incluso una cooperación militar limitada. Muchos judíos iraníes ocupaban puestos importantes en la sociedad iraní, y existía una próspera comunidad judía en Teherán y otras ciudades. Sin embargo, este panorama cambió drástica e irreversiblemente en 1979. La Revolución Islámica no fue solo un cambio de gobierno, sino una transformación completa de la identidad nacional iraní. El Shah, con todo su aparato militar y el apoyo occidental, fue derrocado por una revolución popular liderada por clérigos islámicos. En su lugar, el ayatolá Ruhollah Khomeini estableció una teocracia chiita regida por la interpretación más estricta de la Sharia. Esto no fue solo un cambio político, sino una revolución espiritual que redefinió por completo la posición de Irán en el mundo islámico y su relación con Israel. El nuevo régimen adoptó una postura radicalmente hostil hacia Israel, calificándolo de pequeño Satán, mientras que Estados Unidos pasó a ser conocido como Gran Satán. Este lenguaje no era mera retórica política, sino que reflejaba una profunda visión teológica que consideraba tanto a Israel como a Occidente enemigos fundamentales del Islam. Khomeini y sus seguidores desarrollaron una ideología revolucionaria que combinaba el chiismo tradicional con un ferviente antiimperialismo. En esta cosmovisión, Israel no era solo un estado invasor, sino una herramienta del imperialismo occidental implantada en el corazón del mundo islámico para dividir y debilitar a la Umma, comunidad islámica global. Esta ruptura no solo representó un punto de inflexión político, sino también un giro espiritual y profético de proporciones históricas. Los nuevos líderes iraníes consideraban al Estado de Israel no solo un enemigo político o territorial, sino una afrenta teológica fundamental al Islam y al orden divino que creían estar estableciendo. La revolución iraní también aportó una dimensión escatológica al conflicto.
Los líderes iraníes comenzaron a hablar de la necesidad de preparar al mundo para la llegada del Mahdi, el Salvador anhelado por los musulmanes chiitas. En esta visión, la destrucción de Israel sería un prerequisito para la era dorada islámica que precedería al fin de los tiempos. A partir de ese momento histórico, Irán comenzó a apoyar activamente a grupos extremistas islámicos con una fuerte retórica anti-israelí, proporcionándoles no solo recursos financieros, sino también entrenamiento militar, armamento sofisticado y orientación estratégica. Los principales beneficiarios de esta nueva política fueron Hezbollah en el Líbano y Hamás en la Franja de Gaza. Hezbollah, fundado en 1985 con apoyo directo de Irán, se convirtió en el brazo armado de Irán en el Líbano. Más que un grupo militante, Hezbollah se desarrolló como un estado dentro del estado, con su propio ejército, sistema de salud, red educativa e incluso canales de televisión. Su carta fundacional establecía explícitamente que sus objetivos incluían la destrucción de Israel y el establecimiento de un Estado islámico en el Líbano. Hamás, aunque arraigado en la hermandad musulmana y técnicamente sunita, también recibió un apoyo significativo del Irán chiita. Esta alianza puede parecer sorprendente, dadas las diferencias teológicas entre sunitas y chiitas, pero estaba unificada por el objetivo común de destruir a Israel. Estos grupos comenzaron a recibir recursos financieros anuales que alcanzaban cientos de millones de dólares, armas sofisticadas, incluyendo cohetes de largo alcance y entrenamiento militar avanzado en campamentos en Irán, Siria y Líbano. El objetivo era claro: crear una red de intermediarios que pudiera atacar a Israel en múltiples frentes sin involucrar directamente a Irán en un conflicto abierto. Pero aquí está lo que es verdaderamente impactante desde un punto de vista profético. La antigua Persia mencionada específicamente en las Sagradas Escrituras, especialmente en Ezequiel 38 y 39, como el principal aliado de Gog en la gran batalla de los últimos días, ha regresado dramáticamente al centro del escenario profético del mundo. Muchos estudiosos bíblicos de renombre, teólogos especializados en escatología y respetados intérpretes proféticos han comenzado a considerar al Irán moderno como un actor clave en el cumplimiento de las profecías que precedieron a la gran tribulación y la batalla final de Armagedón. Esta no es una interpretación especulativa, sino una basada en correlaciones textuales específicas. En Ezequiel 38:5 leemos: Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con escudo y yelmo. La antigua Persia se corresponde geográficamente con el Irán moderno, y la alianza descrita por el profeta con otras naciones hostiles a Israel se ha convertido en una realidad geopolítica inquietantemente precisa. La alianza de Persia con naciones hostiles a Israel, como se describe en la profecía, se convirtió en un sombrío presagio para el futuro de la humanidad. No es casualidad que el Irán moderno haya formado alianzas estratégicas con Rusia, posiblemente Magog, regímenes árabes hostiles e incluso con China en un frente antioccidental. Esta convergencia profética creó un sentido de urgencia escatológica entre muchos cristianos que estudian la profecía bíblica. Parecía como si las antiguas piezas de un rompecabezas profético finalmente estuvieran encajando ante los ojos del mundo. En 2025, el mundo presenció otro capítulo absolutamente dramático de esta narrativa milenaria. Las tensiones entre Israel e Irán, alimentadas por décadas de conflicto indirecto, alcanzaron finalmente un punto crítico sin precedentes. Esta vez, no se trató solo de amenazas diplomáticas ni de ataques indirectos a través de grupos intermediarios, sino de una confrontación militar directa entre las dos potencias regionales. Lo que comenzó como una escalada de tensiones se convirtió rápidamente en una crisis internacional. En menos de 48 horas, más de 200 aviones israelíes de las fuerzas aéreas más sofisticadas del mundo surcaron los cielos de Oriente Medio en masivas operaciones de represalia contra objetivos iraníes en respuesta a las ofensivas coordinadas lanzadas por milicias con apoyo directo de Irán. Cientos de personas murieron en los bombardeos mutuos, ciudades enteras se pusieron en alerta máxima, las sirenas sonaron sin cesar, y la inminente participación de las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia y China, hizo que toda la humanidad contuviera la respiración con terror. Lo que antes se consideraba un escenario hipotético, lejano y casi simbólico,
ahora parecía materializarse dramáticamente ante los ojos atónitos del mundo entero. La seguridad nacional de Israel estaba en juego, mientras que Irán se posicionaba como el máximo defensor del Islam global y de la causa palestina. La retórica se intensificó exponencialmente, y con ella, el riesgo real de un conflicto a escala global se volvió alarmante. Expertos militares de diversas naciones advirtieron que un solo error estratégico, un malentendido diplomático o una nueva provocación militar podrían fácilmente desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Pero para quienes conocen las Sagradas Escrituras, para quienes estudian la profecía con seriedad y dedicación, esta dramática escalada no fue una completa sorpresa. Es el cumplimiento sistemático y metódico de profecías milenarias escritas por hombres, inspirados por el Espíritu Santo. Es absolutamente asombroso, incluso escalofriante, ver cómo los textos sagrados, escritos hace miles de años por profetas ajenos a la geografía moderna, se alinean con precisión milimétrica con los acontecimientos actuales. La participación específica de la antigua Persia, el inminente y creciente asedio de Jerusalén, la acelerada decadencia moral de las naciones, todo esto apunta inequívocamente a los últimos días descritos con detalle por Zacarías, Daniel, Ezequiel y Juan en el Apocalipsis. Regístrate ahora si quieres entender más profundamente las profecías del fin de los tiempos y cómo se relacionan con los acontecimientos actuales. Un momento. ¿Quieres saber qué revela la Biblia específicamente sobre lo que exactamente les sucederá a Israel e Irán en los próximos años? ¿Qué previeron los antiguos profetas sobre el futuro de estas dos naciones que actualmente acaparan los titulares mundiales? El profeta Ezequiel, escribiendo hace más de 2500 años en los capítulos 38 y 39 de su libro, describe con aterradores detalles un tiempo futuro cuando una alianza masiva de naciones liderada por una figura misteriosa llamada Gog de la tierra de Magog, marchará con ejércitos gigantescos contra Israel. Entre los aliados mencionados específicamente por el profeta, se encuentra la antigua Persia, el actual Irán. Esta conexión directa entre el antiguo texto bíblico y los acontecimientos geopolíticos actuales ha generado gran preocupación, anticipación e incluso temor entre los estudiosos bíblicos, los intérpretes proféticos y los líderes religiosos de todo el mundo. La descripción profética es increíblemente precisa y detallada. Gog vendrá específicamente del lejano norte, liderando un ejército multinacional poderoso y bien organizado, con la intención específica de invadir la tierra de Israel, que en ese tiempo profético vivirá en relativa seguridad y prosperidad. Ezequiel 38:8 describe a Israel como una tierra recobrada de la guerra, cuyo pueblo fue reunido de muchos pueblos sobre los montes de Israel, que estaban asolados, y el pueblo fue sacado de en medio de los pueblos, y todos habitaron seguros. Esta descripción se ajusta perfectamente al Israel moderno, una nación que fue literalmente reunida de muchos pueblos después de siglos de dispersión, que se recuperó de múltiples guerras y que transformó una tierra que había estado desolada durante siglos en una nación próspera y tecnológicamente avanzada. Pero la profecía continúa con detalles aún más específicos. Ezequiel 38, 10, 12 revela las razones de la invasión. Así dice el Señor Dios: en aquel día surgirán pensamientos en tu corazón y tramarás un plan malvado. Dirás: subiré a la tierra de las aldeas, subiré a los que están tranquilos y habitan seguros, a todos los que habitan sin muros, sin cerrojos ni puertas, para tomar despojos y presas. Volveré tu mano contra los lugares desolados y habitados, y contra el pueblo reunido de entre las naciones, que tiene ganados y bienes y vive en medio de la tierra. Esta descripción de un Israel próspero con valiosos recursos que habita en medio de la tierra. El término hebreo sugiere el ombligo o centro de la tierra. Parece describir perfectamente al Israel moderno, con su economía avanzada, descubrimientos de gas natural, tecnología agrícola revolucionaria y posición geográfica estratégica. Pero aquí está la parte más importante y tranquilizadora de la profecía. Dios declara su absoluta oposición a esta invasión. En Ezequiel 38:3 leemos: He aquí, estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Esta profecía revela que el conflicto venidero no será meramente militar, económico o político,
Será una confrontación espiritual de proporciones cósmicas, un juicio directo de Dios contra las naciones que se atrevan a rebelarse contra su pueblo elegido. El resultado de esta futura batalla ya está determinado en las Escrituras. Ezequiel 39, 3-4 declara: Quitaré tu arco de tu mano izquierda y haré que tus flechas caigan de tu mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel, tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré pasto a las aves de rapiña y a todas las bestias del campo. Comente profecía si cree que estamos presenciando el cumplimiento literal de las Escrituras en los acontecimientos actuales entre Israel e Irán, teniendo en cuenta todo lo presentado a lo largo de este revelador recorrido desde las antiguas raíces bíblicas hasta los desarrollos geopolíticos modernos, desde las antiguas profecías hasta los riesgos globales contemporáneos. Una verdad destaca con claridad meridiana. La confrontación entre Israel e Irán trasciende por completo la esfera política, militar, económica o territorial. Es un drama espiritual de proporciones épicas que se remonta literalmente a la época patriarcal de Abraham, manifestándose a través de la rivalidad entre sus dos hijos, Ismael e Isaac. Hoy, 4 milenios después, sus descendientes representan polos opuestos en una batalla cósmica que está moldeando los acontecimientos finales de la historia humana y sentando las bases para el glorioso regreso del Mesías. Esta no es una interpretación forzada ni especulativa de los acontecimientos. Es una realidad profética que puede documentarse mediante evidencia histórica, correlaciones geográficas, acontecimientos políticos y, sobre todo, el cumplimiento literal de la profecía bíblica. La Biblia nunca ocultó ni minimizó el hecho de que en los últimos días habría una intensa oposición internacional contra el pueblo escogido de Dios. Al contrario, predijo con precisión milimétrica que Jerusalén se convertiría en una copa que hará temblar a todos los pueblos y que las naciones se unirían contra ella. Zacarías 12:2-3 profetizó: He aquí, yo haré de Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos que la rodean, y también a Judá, cuando la sitian. Y acontecerá en aquel día que yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la carguen serán destrozados, y todos los pueblos de la tierra se juntarán contra ella. Lo que muchos líderes políticos, analistas internacionales e incluso algunos cristianos aún no logran comprender claramente es que todo esto es parte de un plan divino mucho más amplio, un plan soberano de redención que está siendo guiado por la mano omnipotente del Altísimo a lo largo de la historia humana. Guerras regionales, acuerdos diplomáticos rotos, líderes que ascienden y caen del poder, grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, revoluciones como la Revolución Islámica iraní, e incluso las consecuencias geopolíticas de decisiones tomadas hace décadas. Absolutamente nada de esto escapa al control supremo y la supervisión directa de Dios Todopoderoso. Como está claramente escrito en Daniel 2:21, Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Esta verdad debería traer no solo comprensión intelectual, sino también paz espiritual y una esperanza inquebrantable a todos los que confían en el Señor. En medio del aparente caos, se está cumpliendo un propósito eterno. La creciente tensión entre Israel e Irán, que ha acaparado los titulares internacionales y causado preocupación mundial, no es simplemente una confrontación política, militar o económica entre dos potencias regionales. Es de hecho la manifestación física y visible de una antigua batalla espiritual. La eterna lucha entre la luz y las tinieblas, entre la verdad del Evangelio y la resistencia del espíritu de este mundo, entre los propósitos de Dios y la rebelión humana. Esta batalla cósmica tiene raíces que trascienden la política moderna y se origina en los designios eternos de Dios y las promesas hechas a los patriarcas. Cada acontecimiento actual, cada escalada de tensión, cada maniobra militar, forma parte de un drama mucho mayor orquestado por la providencia divina. Pero es absolutamente crucial recordar y proclamar con confianza: esta batalla espiritual ya tiene un fin declarado y garantizado por las Escrituras. El libro del Apocalipsis revela con absoluta autoridad que el Cordero de Dios prevalecerá sobre todos los poderes terrenales, y con él sobre todos los que permanezcan firmes en la fe, la esperanza y la santidad.
Apocalipsis 17:14 dice: Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esta no es una esperanza vaga ni un optimismo religioso infundado. Es una certeza profética basada en la palabra infalible de Dios y en la obra redentora consumada de Jesucristo en la cruz y en su gloriosa resurrección. Al final de los tiempos, cuando el humo de la batalla se haya disipado, cuando todos los ejércitos hayan callado, cuando todas las estrategias políticas hayan fracasado, la victoria final no provendrá de armas sofisticadas, alianzas diplomáticas, ni estrategias militares humanas. Provendrá del amor eterno y el poder soberano de Dios, plenamente revelados en Jesucristo. Ante este escenario profético que se despliega ante nuestros ojos, nos enfrentamos a una pregunta fundamental y urgente. ¿De qué lado de la historia nos posicionamos? ¿Estamos alineados con las promesas de Dios, con su fidelidad y con la autoridad absoluta de su palabra? ¿O estamos distraídos y consumidos por las preocupaciones meramente temporales de la vida cotidiana? Este es el momento señalado por Dios para elevar nuestra mirada y recordar con convicción que nuestra verdadera ciudadanía y esperanza suprema no se basan en naciones terrenales, sino en una patria celestial. Como nos recuerda el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos con ansias al Salvador, el Señor Jesucristo. En medio de la agitación de los últimos días, en medio de guerras y rumores de guerras, en medio de tensiones internacionales e incertidumbre económica, los hijos de Dios tienen una esperanza sólida y una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esta esperanza no es pasiva ni escapista. Nos motiva a vivir con un propósito eterno, a proclamar el Evangelio con urgencia, a interceder por las naciones, a amar a nuestros enemigos y a hacer luz en medio de la creciente oscuridad. Si este mensaje profético te llegó al corazón, si te despertó una nueva comprensión de los tiempos en que vivimos, comparte este contenido con alguien que necesite escuchar estas verdades hoy. Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta qué parte impactó más tu vida y tu fe. Que Dios los bendiga abundantemente a ustedes y a su familia, y que permanezcamos firmes en la fe mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos pronto y que la paz de Cristo esté con todos ustedes.